Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una de mis recetas favoritas que por mucho tiempo estuve perfeccionando y son las galletas New York Style. El día de hoy les enseñaré cómo a partir de una sola masa van a poder sacar 3 tipos diferentes de galletas y 2 rellenos diferentes. Vamos a poner en nuestra batidora la mantequilla fría y todas las azúcares, la morena y la blanca. Vamos a proceder a mezclar todo en velocidad media alta ya que la mantequilla está fría y nos va a ayudar a agilizar todo el proceso. Cuando las azúcares y la mantequilla se hayan incorporado, vamos a ir añadiendo uno por uno los huevos de la receta. Adicionalmente, la vainilla. Yo les recomiendo que utilicen esta en pasta para que les dé un sabor más fuerte e intenso. No vamos a sobrebatir, solo vamos a batir un poco para incorporar. Procedemos a incorporar nuestros ingredientes secos, que es el bicarbonato, la harina, el almidón y el polvo de hornear, poco a poco a nuestra mezcla previamente hecha. Batimos un poco solamente para incorporar los ingredientes, no para sobrebatir. Todo esto con el fin de que no manipulemos mucho la masa porque se nos puede derretir la mantequilla y la textura final no sería la que buscamos. ¿Sabías que la temperatura de la mantequilla determina el resultado de tus galletas? Al usar la mantequilla derretida, tus galletas van a ser más planas, pero al usarla fría vas a conseguir unas galletas más suaves y con bordes más definidos. Vamos a proceder a separar la masa en 3 diferentes partes. En esta ocasión vamos a mezclar la de chips de chocolate blanco y oscuros. Vamos a mezclarlo un poco hasta incorporar todos los chips de chocolate. Para este primer relleno simplemente vamos a poner en una bandeja con papel parafinado nuestras bolitas de Nutella y las vamos a congelar, preferiblemente una noche anterior a realizar las galletas. Procedemos a pesar nuestras galletas, pueden ser entre 80 y 100 gramos, todo depende de ti. Yo les hice de 100 gramos y vamos a hacer un hoyo en la mitad como una cuevita para meter el relleno. La masa debe estar fría y reposada para que este paso sea bastante práctico y rápido. Soy muy insistente con la temperatura porque de esto define el resultado final. Como pueden ver, procedemos a poner nuestra Nutella congelada, más o menos unos 20 gramos de Nutella, y vamos a hacer un muy buen cierre en la parte inferior para que al momento de hornear no se nos vaya a salir todo el relleno. Repetimos este proceso con todas las galletas, con todas las unidades que quieras rellenar. También las puedes hacer sin relleno y quedan deliciosas. Con nuestras galletas rellenas y listas las vamos a llevar al congelador por 1 hora. Procedemos a hacer nuestra segunda masa de galletas. En esta ocasión vamos a hacer red velvet y vamos a añadir un poco de colorante y 10 gramos de cocoa. Esto con el fin de aportar más color. Vamos a cortar el chocolate en las piezas más pequeñas que podamos y lo vamos a reservar para luego añadirlo a la masa. Cuando ya tengamos la masa de este color, vamos a añadir el chocolate y vamos a reservar la masa hasta pesarla. Vamos a proceder a pesar otra vez bolitas de 100 gramos para luego proceder a rellenar con nuestro queso Filadelfia. Vamos a iniciar con nuestro relleno de queso Filadelfia. Vamos a poner en la batidora azúcar impalpable y queso Filadelfia a temperatura ambiente para que sea más fácil manipularlo. Vamos a proceder a mezclarlo con la batidora muy poco, más o menos unos 3 minutos para tener esta consistencia, y luego vamos a proceder a ponerlo en una manga pastelera para que sea más fácil manejarlo y podamos tener control del relleno. Ya tengamos nuestra manga pastelera, cortamos la punta de la manga y vamos a proceder a rellenar más o menos unos 2 segundos por cada galleta y vamos a hacer el mismo cierre procurando de que todo el relleno nos quede por dentro. Debe verse algo así. Vamos a proceder a llevarlas al congelador por 1 hora y vamos a comenzar con nuestro tercer relleno, que va a ser de macadamia y chocolate blanco.
Vamos a mezclar todo con nuestra espátula hasta obtener la masa deseada y vamos a comenzar a armar las bolitas. Precalentamos el horno a 380 Fahrenheit, 190 grados centígrados y los vamos a hornear por 18 minutos. Cuando ya salgan del horno vamos a proceder a hacerles estos giros con una taza o con un aro para que nos queden redondas por completo en caso de que se hayan esparcido un poco. Las vamos a poner en una rejilla para que se terminen de enfriar y que podamos tener la textura deseada, que es chiclosa por dentro pero crocante por fuera. Por aquí pueden ver las de doble chocolate y las galletas de macadamia con chocolate blanco. Este es el resultado, miren esa suavidad de relleno. Esta sería nuestra galleta de Red Velvet rellena de queso Filadelfia. Les confieso que esta es mi favorita y es mi consentida. El día de hoy aprendiste cómo hacer galletas tipo New York. Te enseñé desde lo básico cómo es la masa, los rellenos y cómo hornear estas galletas. Gracias por acompañarnos en todo este proceso y recuerda que estaré realizando en los próximos videos más recetas para Thanksgiving y Navidad. No olviden suscribirse y darle like a este video.